Que el Señor les bendiga a todos. Es un placer nueva vez estar aquí con ustedes. Esta es mi casa. Aquí hemos estado y queremos permanecer. Pero también tenemos una tarea que cumplir en la otra banda. Los invitamos allá a que nos acompañen un domingo cualquiera y nos ayuden a seguir desarrollando esa obra tan hermosa. Quiero que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, los versos del 19 al 23 vamos a estar predicando. En lo que abren sus Biblias y localizan el texto, vamos a orar para presentar este sermón al Señor. Oh Dios, grande y poderoso, cuán maravillosas son tus obras y cuán grande es tu nombre. Sea por siempre usted, oh, glorificado, honrado, bendito por todas las generaciones. Su grandeza, ¿quién la igualará? Oh Señor, permite que el día de hoy tu palabra sea exaltada, tu palabra sea predicada, que tu voz sea mi voz, para que puedan escuchar, oh Señor, toda la meditación de este texto, todo lo que el Espíritu Santo escribió a través del apóstol Juan, para enseñarnos, para corregirnos, para darnos esperanza, para darnos paz. Escóndeme detrás de la cruz de Cristo, para que solo Él sea glorificado, magnificado, visto y amado. Que toda palabra humana o de humana condición sea borrada de mi boca, para que a través del Evangelio sea predicada la voz de Cristo. Ayúdanos, oh Señor, perdonando nuestros pecados múltiples, siempre presentes en nuestra carne mortal, en nuestro corazón perverso, pero con amor y bondad y el sacrificio sublime de Cristo los has limpiado en la cruz. Ayúdanos a magnificarte y abre nuestros oídos para que sea aceptada esta palabra y llegue al corazón de cada uno de nosotros y pueda ser predicada el día de mañana para que sea Cristo glorificado por obra y por vida. Esto lo pedimos en los méritos de Él, en los méritos de Jesús. Amén. Juan capítulo 1. Verso 19 al 23. Dice así la palabra del Señor. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle, ¿quién eres tú? Y él confesó y no negó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron entonces, ¿qué? ¿Eres Elías? Y él dijo, no soy. ¿Eres el profeta? Y respondió, no. Entonces le dijeron, ¿quién eres? Para que podamos dar respuesta a los que nos envían. ¿Qué dices de ti mismo? Y él dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Elías. Hoy queremos titular este sermón con el título Un modelo para el ministerio. Un modelo para el ministerio. Quisiera introducir este sermón con una ilustración sobre una anécdota verídica que sucedió en un concierto de ópera, un concierto sinfónico. Esto le sucedió a un gran director de banda, un italiano llamado Arturo Toscani. Toscani, un director famoso, estaba desarrollando y dirigiendo una hermosa pieza de la 9ª Sinfonía de Beethoven. Al terminar aquella presentación, todo el público se para de pie, aplaude con gran emoción, con vítores, con silbidos, con aplausos. Algunos hasta golpeaban el piso
para exaltar a aquel gran director de banda de sinfónica. Toscani, de espalda al público, se da vuelta. Y luego de todos esos víctores y esos aplausos, él trata de controlar a las multitudes. Y le dice con la mano que se callaran. Los víctores y los aplausos continúan, pero Toscani, con mucha tenacidad, logra controlar a aquel público que lo aplaudía y lo victoriaba. Y Toscani le dice: caballeros, caballeros, yo no soy nada, le dice Toscani. Esto es algo muy chocante para un hombre tan arrogante como aquel director de sinfónica. Era uno de los mejores del mundo. Y le dice a aquel público: yo no soy nada. Pero luego sorprende más cuando señala a todo el que le está viendo y le dice: ustedes tampoco son nada. Beethoven lo es todo. Este gran hombre de sinfónica, este gran director, no iba a permitir que le dieran la gloria por algo que él no había compuesto ni había desarrollado. La gloria le pertenecía únicamente a Beethoven, no a él, no al público, no a los músicos. Hermanos, quiero decirle hoy que esa debe de ser la actitud que necesita cada cristiano: apuntar única y exclusivamente la gloria que le pertenece a un solo ser. Y este es Jesucristo. Y debemos de decirle a todo el mundo: yo no soy nada, ustedes no son nada, Cristo lo es todo. Esa es la actitud de Juan el Bautista y de todo aquel que proclama el nombre de Jesucristo. Debes de estar seguro que a las personas le quede claro una sola cosa en tu mensaje: que no somos nada más que polvo y arena. El mundo necesita ver a Jesús. El mundo necesita un Salvador viviente. Pero antes de que esto suceda, cada predicador, cada cristiano debe de comprometerse a ser un claro testigo de la prioridad sublime y de la necesidad imperante de la persona de Jesucristo en nuestras vidas. Hoy en día hay una individualidad, una competición por el éxito y por los primeros lugares. Cada persona quiere ser el primero, quiere ser alabado, pero da pena, hermanos, que también eso se está dando hoy en el mundo cristiano. Pero el llamado hoy aquí es que debes de reflejar el espíritu, la humildad y la vida de Juan el Bautista. Su misión era bautizar a las personas. ¿Para qué? Para que ellas sean limpiadas de sus pecados, porque no podían estar sucios. Debían de ser preparados para la venida del Mesías prometido. Su misión era notoria en toda clase de los hebreos. Toda persona, todo nivel social, religioso, económico en aquella región de Judea iba al Jordán a bautizarse con Juan el Bautista y a arrepentirse de sus pecados. El escritor de este evangelio hace un énfasis importante señalando a Jesús como el Hijo de Dios, siendo Dios con el Padre, como lo establece en el primer versículo de este capítulo 1 de Juan. Lo presenta además como el Logos, la palabra viva. Y especifica este evangelio que todo el que crea en Jesús tendrá vida en su nombre. Esto es importante
porque en esta sección que estamos hoy por estudiar y meditar sobre ella, el escritor de este evangelio, el apóstol Juan, nos habla sobre una anécdota que le aconteció a Juan el Bautista. Pero ¿cómo lo presenta aquí? El apóstol Juan presenta al Bautista, a Juan el Bautista, no como Bautista, lo presenta como un formal y primer testigo de Jesús. Dice, este es el testimonio de Juan. Lo presenta como aquel primer testigo y se deja ver bien claro que la prioridad de este testigo no fue hablar de sí mismo, sino de anunciar la llegada de aquel que él decía que no era digno de desatar las correas de su calzado, de Jesucristo. Y es importante, hermanos, porque la figura de Juan el Bautista es una figura noble e históricamente grande en la palabra. ¿Y por qué? Habían 400 años de silencio, no había profetas, no habían escritos, no había nada y Dios estaba en total silencio. Y de la nada sale esta figura desde el desierto con un imponente mensaje a llamar a las personas al arrepentimiento y que se bautizaran, porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya estaba dentro de ellos y había que recibirlo limpios y sin manchas. Aquel Jesús que era el Mesías prometido, ese era el que Juan anunciaba. Miren, hermanos, Juan representa en cierto modo el último profeta del Viejo Testamento. Así lo dice Jesús. Pero si se fijan también, Juan es el primer predicador del Nuevo Testamento. Fue el primero que anunció a aquel que ha de venir. ¿Y qué podemos saber del ministerio de Juan? Su localización sumamente extraña. Él enseñaba al aire libre, no tenía un templo como nosotros. Usaba una vestimenta sumamente extraña. Dice que se vestía con piel de camellos, ¿sí? No vivía en mansiones, vivía en el desierto, alimentado por miel silvestre. Pero su propósito era anunciar la llegada de Jesús. Propósito que lo llevó a perder su vida en manos del rey Herodes. Hermanos, Jesucristo dijo de Juan que no había hombre más grande nacido de mujer que Juan el Bautista. Pero este evangelio le llama a Juan el testigo, porque eso era lo que él era, un testigo cuyo testimonio era claro, auténtico, era confrontativo y poderoso. Es palpable por la forma como él se presenta y se expresaba acerca del Mesías. Él levanta el nombre de Jesús. Él habla sobre la identidad y la obra de aquel que venía, aquel Mesías prometido. Él actuó de una manera determinante, minimizándose a sí mismo y a su ministerio para exaltar y dirigir la gloria a aquel a quien le pertenece, y este es para Cristo. Siempre se aseguraba de llevar a las personas de vuelta a el Mesías, que vieran a aquel que era grande, no a él ni a su ministerio, no a Juan, sino a Cristo. Y también se percataba de decirle a los hombres lo que debían de hacer para ser salvos. Debían de arrepentirse, porque el reino de los cielos ya estaba presente. El ministerio de Juan nos reta hoy a imitarle, para que Cristo siempre tome el primer lugar en todas partes que vayamos y donde nos reunamos. El ministerio de Juan nos muestra cuál es el ejemplo de un verdadero ministro al servicio del reino de los cielos y lo que significa ser un gran predicador
fiel a Cristo y a su palabra. Lo que les digo hoy es que cuando entiendes tus limitaciones y cuál es el propósito de tu vida, esto te llevará a una sola cosa como cristiano: a testificar fielmente la grandeza de nuestro Señor. Este texto, para nuestro estudio, podemos dividirlo en dos asuntos importantes. Uno, lo podemos decir que en primer lugar, Juan nos enseña que enfrentó todas sus preguntas con honestidad. Y en segundo lugar, él entendió muy bien sus asignaciones y lo hizo de una manera efectiva. Y eso es lo que vamos a desarrollar. Vaya conmigo al verso 19. Dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle: ¿quién tú eres? ¿O quién eres tú, perdón? Y él confesó y no negó, confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: entonces, ¿quién eres? ¿Eres Elías? No soy. ¿Eres el profeta? Y respondió: no. Entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a lo que te enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Es indiscutible, hermano, que el primer punto es que Juan enfrenta las preguntas con honestidad. Ese ministerio de Juan estaba llamando la atención de todo un país. El pueblo dice que se abarrotaba al río Jordán, arrepintiéndose de sus pecados y bautizándose. Al mismo tiempo, llamó la atención de un grupo religioso que conocemos como el Sanedrín o el Concilio, aquel compuesto por 70 ancianos y un sumo sacerdote. Ellos, ¿qué hicieron? Enviaron unos mensajeros con un único propósito: hacerle una pregunta. Y la pregunta central que ellos querían resolver y contestarse y averiguar era: ¿quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? Este era lo que ellos querían. Querían saber qué pensaba Juan de sí mismo. Ahora la respuesta de Juan fue fuera de serie. Él responde enfáticamente en el verso 20. Dice que no negó, que confesó y dice: yo no soy el Cristo. No lo soy. Y otra vez vuelven y le preguntan de nuevo: entonces, ¿qué? ¿Eres Elías? Y él dice: no, no soy. No. Ellos estaban averiguando aquellas profecías en el libro de Malaquías, versículo 5, que decía: he aquí, yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor, día grande y terrible. Ellos pensaban que Elías iba a venir personalmente de nuevo, pero hicieron una interpretación errónea de esta profecía. Sí, esta profecía apuntaba a la vida de Juan, porque él vendría en el poder del profeta Elías durante su ministerio, pero él personalmente no era Elías. Ahora bien, ¿qué es lo que hace Juan? ¿Qué era lo que hacía en su función del ministerio? Él confrontaba el pecado de la nación, como todo profeta. Eso era lo que él hacía, ¿verdad? Y aparte de eso, llamaba al pueblo a ese arrepentimiento de todo corazón a cada una de las personas que él le predicaba. Le decía: enderecen su camino, deben de ser preparados para la llegada del Mesías. Recuerden que los judíos no se bautizaban. El bautismo era para aquellos que querían ser prosélitos judíos y lo pasaban por un ritual de bautismo para hacer, y la circuncisión, y para ser llamados judíos. Ellos eran, como le dijeron a Jesús: hijos de Abraham somos, no necesitamos ser bautizados. Pero Juan le dijo: si no se arrepienten, si no piden perdón por sus pecados y no se lavan de su inmundicia,
no van a poder recibir al Mesías. No van a poder recibir al Mesías. Mire, aunque el ministerio de Juan tenía similitudes con el de Elías, él no era esa encarnación o el retorno de Elías. Por eso él le responde: yo no soy Elías. Pero ellos siguen intentando, bajo un interrogatorio bastante fuerte y bastante dirigido, y le hacen otra pregunta: ¿eres tú el profeta? Y él responde: no soy, no soy. Recuerden que había una promesa. Deuteronomio 18:15 dice: un profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oiréis. Otra vez erran leyendo las Escrituras. Ellos pensaban que Juan el Bautista era aquel profeta prometido. Ellos no sabían que esa profecía apuntaba a Jesús, no a Juan. Por eso Juan le dice otra vez: yo no soy. Luego entonces, como ven que no encuentran qué más preguntar, van entonces a la curiosidad y le dicen: entonces, ¿quién eres? Tenemos que dar una respuesta a quien nos envía. ¿Qué dices tú de ti mismo? Esa era su preocupación. Querían saber quién era este personaje que estaba llamando al pueblo al arrepentimiento y bautizando a las personas para preparar un camino a aquel Mesías que venía, al Hijo de Dios viviente. Pero al analizar su respuesta, miren, hermanos, Juan no se enfocó en lo que él era. Él se enfocó en su propósito y lo puso por encima de su persona y de lo que él era, por encima de quién él es. Y es por eso que este punto lo titulamos que él respondió con honestidad, porque es aquí cuando de verdad Juan responde honestamente a aquellos que le están preguntando. Hagamos un ejemplo. Imagínese que Juan el Bautista hubiera hablado de él. Imagínese que Juan el Bautista hubiera alardeado de quién él era. Vamos a hacer una ilustración. Pudo decirle muy claro: yo tengo sangre de sacerdote que corre por mis venas. Soy el hijo de Zacarías. Soy de la tribu de Leví. Yo soy un sacerdote del Dios Altísimo. Pudo decirle también que su nacimiento fue anunciado por el mismo arcángel que anunció el nacimiento de Jesús, por Gabriel. Pudo decirle: el arcángel Gabriel le dijo a mi padre que me pusiera Juan, y que mi madre, que era estéril, iba a dar a luz un hijo, que su matriz iba a ser abierta por el poder del Espíritu Santo. Fíjense todo lo que Juan era. Pero lo más importante que se le anunció a Zacarías era que Juan el Bautista, desde el vientre de su madre, era lleno del Espíritu Santo. Pudo decirle todo esto, pero también pudo coronarse y decirle: todas las profecías que se anunciaron para mí se cumplieron. Yo soy aquel que iba a anunciar la llegada del Mesías, el mayor de los profetas, el hombre más grande que ha nacido del vientre de una mujer, aparte de Jesús, claro está. Pero esas fueron las palabras que Jesús dijo de él. Juan pudo alardear sobre todo esto, pero cuando le dieron la oportunidad de expresar y de preguntarle quién él era, y él responde, ¿qué hizo él? Negó todo lo que se refería sobre él. Puso su función por encima de su persona. En otras palabras, su respuesta fue la siguiente: lo que yo soy, y eso no es lo importante. Él le deja claro que no era el Cristo,
que no era Elías, que no era el profeta. Y hay algo teológicamente aquí en un punto que debemos de resaltar. Recuerden que el Evangelio de Juan se caracteriza por el yo soy de Jesús. 7 veces Jesús responde: yo soy el pan, yo soy la puerta. Antes de Abraham fuera yo soy. Pero fíjese que cuando Juan abre su boca, él no dice yo soy, dice yo no soy. Yo no soy. Yo no soy. En este preciso momento, Juan se da cuenta de lo que él no es. Y eso te debe de quedar claro a ti y a mí y a cada aquellos que dicen ser cristianos. Porque cuando meditamos sobre esto, solo podemos limitarnos a saber lo que no somos y a predicar y declarar lo que Cristo es. Y esto debe de estar muy en tu corazón, hermano. No debe de haber una confusión en tu mente. Tú tienes que saber quién es quién en el reino de los cielos. Porque en el reino de los cielos solo hay 2 posiciones. 2. Una, el Señor, y otra, sus siervos. Y el Señor es Cristo. Y tú y yo somos simples siervos. Que te quede claro bien eso, porque Juan el Bautista lo tuvo bien claro y es lo que hoy nos llama a meditar sobre la respuesta que vamos a dar cuando nos pregunten ¿quién tú eres? Por eso Juan el Bautista es un modelo para aquellos que queremos ser testigos de Cristo. Su ejemplo te dice que tú lo que debes de hacer es negarte a ti para solo proclamar una sola verdad acerca de quién es Jesús. Y esto debe de hacerlo en cualquier oportunidad que se te demande una respuesta, porque eso es lo que las personas necesitan. No saber de ti, es saber sobre quién es Cristo. Por eso Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 4:2, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucciones. Las personas necesitan la palabra. Y esto es lo que se te ha recomendado compartir. Las personas necesitan saber acerca de Cristo y de su amor. No de ti, no de ti. Ahora vamos a analizar la respuesta contundente de quién era Juan. Vamos al verso 23. Él le dijo: yo soy la voz del que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Fíjense qué curioso. Cuando le hicieron preguntas directas, Juan respondió: yo no soy. Pero cuando le dejan hablar y le piden que diga quién él es, él se enfoca en su propósito. Es por eso que decimos que él comprendió su asignación y su propósito con efectividad. Él fue efectivo en comprender quién él era. ¿Y qué es lo que hace? Responde con una cita de las Escrituras. Él se va a Isaías 40, verso 3 al 5 y dice: una voz clama, preparen en el desierto camino al Señor, allanad en la soledad calzada para nuestro Dios. Todo valle sea elevado y bajo todo monte y collado vuélvase llano el terreno escabroso y lo abrupto ancho valle. Entonces será revelada la gloria del Señor y toda carne a una la verá, pues la boca del Señor lo ha hablado. Esta profecía nos expone de una manera poética y magistral nuestra condición de pecado y de muerte espiritual. Expresa además aquí la necesidad de que seamos preparados y enderezados, dígase limpiados, para poder ver aquella gloria de Jesús, ese Señor que venía. En consecuencia, eso es lo que Juan hace. Juan proclama y nos llama
a ser lo que somos. Él no quiso ser más ni menos de lo que Él era. Él no quiso ser el Salvador del presente, ni la palabra milagrosa del pasado, ni siquiera se mostró como el profeta del futuro. Él se declara como una simple voz, como una simple voz, uno que clama en el desierto, en este mundo desierto. Él lo que dijo: yo soy una voz. Señaló el camino hacia Jesús, señaló el camino hacia la verdad. Yo soy solo una voz que clama sobre el Señor, es lo que estaba diciendo Juan. Mi nombre no importa, dice Juan. Mi fama tampoco importa. Mi personalidad no es la mejor. Lo único que necesitas saber acerca de mí es que no soy nada. Solo soy una voz que clama un mensaje de corrección para que endereces tu corazón y te arrepientas y te vuelvas hacia la vida, hacia el Señor. Eso es la voz que estaba clamando. Juan nos está diciendo, en otras palabras: ustedes vienen a mí con preguntas para saber quién yo soy, pero eso no es lo importante. Yo solo estoy aquí para dar un mensaje a las personas, un mensaje de arrepentimiento para que se tornen a Dios, que vean el único camino de salvación que representa el único digno, y ese es Jesús. Juan el apóstol, el Evangelio de Juan dedica 18 versículos para llevarnos a comprender que Jesús era aquella palabra viviente. Desde el principio lo declara como el Logos, en conexión con el Antiguo Testamento, cuando los profetas decían: la palabra de Dios viene a mí. Juan lo establece: Él era el Logos, Él era el Logos. Pero cuando leemos aquí, cuando el Evangelio habla de Juan el Bautista, solo lo hace refiriéndose como un testigo que tiene una voz. Si hacemos una consideración y una conexión en la relación que existe entre la palabra y la voz, tenemos que decir lo siguiente: que Jesús es la palabra viviente, que Juan solamente era una voz que clama, que Jesús es el sermón completo, Juan solamente era el predicador que llevaba ese sermón. La tarea de cada cristiano no ha cambiado, hermanos, no ha cambiado. Porque vivimos en un mundo, en una cultura donde los cristianos quieren la gloria, quieren ser celebrados, quieren ser elevados, quieren ser alabados, y aún así también quieren ser imitados. Pero tu verdadero trabajo es ser la voz de aquel que clama la grandeza de tu Señor. Si tú no exaltas cada vez que abres esa boca al Señor Jesús, entonces no lo estás adorando. No lo estás adorando, hermanos. No lo estás adorando. Quiero concluir, hermanos, con este versículo más adelante, que Juan el Bautista les dice a sus interrogadores. El versículo 27 del mismo capítulo 1. 26 y 27. Dice: yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen y que viene después de mí, el cual yo no soy digno ni siquiera de desatarles las correas de las sandalias. ¿Qué concluimos, hermanos? Que no somos dignos. No somos dignos de aquel gran Señor. Que lo que nosotros tenemos que hacer es nuestra función. Porque lo que las personas hoy necesitan no es conocer otro predicador. Solo necesitan ver a Jesús. No necesitan otro sermón. Solo necesitan oír de Jesús. Por eso debe de estar seguro
que cuando te pares y abra tu boca puedas hablar, siendo la voz que proclame la grandeza de tu Señor. El mundo necesita oír acerca de Él. Necesita oír acerca de las maravillas, de las excelencias y del poder para salvar que tiene Jesús. No necesita oír otra cosa. La vida de Juan el Bautista tiene que ser un modelo para ti y para mí. ¿Por qué? Porque debes de entender tu rol. Rol que el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 2, verso 2, lo entendió bien claro. Dice él, pues nada me propuse saber entre vosotros excepto a Jesucristo y a este crucificado. Solo Cristo puede cambiar una vida destruida. Solo Él puede dar vida a los muertos. Y esto te comisiona a ti y a mí a predicar de Él y no de ti mismo. Espero que el Señor te ayude a ser un verdadero modelo para el ministerio. Que como Juan procures levantar tu voz y clamar en el desierto de este mundo que está muerto y decirles acerca de Cristo. Y yo preguntamos, oh predicador, ¿y qué le voy a decir de Cristo? Pues te voy a dar algunos puntos para que le digas a las personas. Dile que su nacimiento fue milagroso. Dile que su bautizo fue el testimonio claro para que se supiera que Él es el Hijo de Dios. Dile que en su tentación, por el poder de su palabra, Él y con su autoridad pudo destruir todos los ataques del príncipe del mal, del diablo. Que su predicación, la predicación de su palabra, fue con autoridad excepcional. Que Él con su palabra resucitaba a los muertos y sanaba a los enfermos. Que su vida fue y todavía lo es algo impecable y que es inigualable. Que su ministerio no tiene iguales, pero tampoco tiene final, porque Él está vivo todavía. Que su muerte es el único sacrificio válido para que puedan ser perdonados todos tus pecados y los pecados de todos los hombres. Que su resurrección fue poderosa, porque la muerte no tiene autoridad sobre Él y no lo pudo retener. Que está sentado con la autoridad en el trono de Dios y que gobierna el universo con toda omnipotencia y poder. Que Él es el único y verdadero sumo sacerdote que ruega día y noche por ti en el templo del cielo. Que su retorno es seguro y que con poder Él juzgará a los vivos y a los muertos. Que su amor es grande e incondicional, que su poder es transformador e insuperable, y que aunque busques en todos los rincones del universo, nunca jamás podrás amar ni hallar a nadie más grande que nuestro Señor Jesucristo. Ve y clama, clama como Juan, con una única voz. Clama y dile que Jesucristo es el Señor de señores y el Rey de reyes. Que no existe nadie que tenga el poder para salvar, limpiar y preservar a un pecador caído. Que Él es el único que puede darte vida y resucitarte de tu muerte espiritual. Por eso, cada vez debemos de tener siempre presente que la magnificencia, la supereminencia, las alabanzas, la honra, todo el poder, toda la gloria, solo le pertenecen a Él y nada más que a Él. Y eso es lo más importante en tu vida. No lo que tú eres, sino lo que Cristo es, el Señor que puede limpiar, salvar y ser todo amor en tu vida. Que Dios bendiga su santa palabra. Padre, te damos gracias hoy. Bendito seas por siempre. Enséñanos a ser un modelo para tu ministerio. Como dijo Juan, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Libéranos de ese egoísmo, de ese orgullo. No somos nada, no somos dignos de desatar ni siquiera los zapatos de Jesús. Pero Él en su amor se humilló, bajó del cielo, murió y resucitó para que podamos ser salvos en su nombre. Ayúdanos a que las personas, cuando nosotros hablemos, vean en nosotros
la gran obra de Jesús y vean única y exclusivamente la majestad de a quien le pertenece. Y este solamente es a Él y solamente a Él. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.